Lo torturaron y lo mataron. Quedamos sin familia en la zona. 6.000 niños huérfanos. Nunca más. Usted está escondido. Muy bien. Esta me parece muy linda. Miren los aguacates, qué lindos, vean. Buenos días, ¿cómo amanecieron? Tengo limones, tengo naranjos, tengo zapote sembrado. He sembrado muchos árboles. Lo que pasa es que hay que limpiarlos, ir limpiando desde aquí hasta allá arriba. Ya pues. Pues yo me siento como asustada porque yo nunca he llegado a ir a una cosa de esas. Sí tengo como nervios, ¿será? Bueno, a mí no me da miedo, pero entonces se siente uno como... Espero, pues, de esta reunión todo favorable hacia nosotros, que todos tenemos algo que ir a reclamar. Llevo 18 años esperando que nos digan la verdad. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Él sabía que a mí me gusta mucho, por ejemplo, del mecato, pues, el boñuelo, el pandejón. Mire usted, una cosa como insignificante, ¿cierto? Pero una vez me pareció como tan curioso, como no sé en qué sentido, porque sin duda no tenía sino para comprar un boñuelito. Y fue y se comió medio y me trajo el otro medio envuelto en un ¿eh? En el vivero recogemos otras personas. Una noche estábamos en la casa, eran como las 11 de la noche, nosotros estábamos durmiendo cuando oímos una cantidad de, o sea, los perros que habían ladre y ladre y ladre. Después lo busca cada uno lo de. Vienen de Buenaventura. De Buenaventura. Y pues dijo que me cuidara mucho, que lo mejor para mí era que me fuera. Aquí donde queda el juzgado
juzgado dónde queda? ¿De cuál esquina? Eso fue en el 91, eso fue el 30 de abril del 91. Vea, con razón. Nos vamos colocando acá. Yo hay noches que despierto y yo me recuerdo y pienso, ay, Señor bendito, que esto hubiera sido una pesadilla. Éramos 4 personas, mi papá, mi mamá, él y yo. En ese momento no éramos sino 3. Yo llegaba, mi madre siempre servía 4 platos de comida. Y cuando ella cogía el plato para la comida, se ponía a llorar y no comía. Yo dejaba mi plato a un lado y me dedicaba a paladearla, a consolarla. La vida y la dignidad lucha contra la impunidad. Apareció al lado de la carretera entre la cuneta, ahí lo encontramos. Trujillo, una gota de esperanza en un mar de impunidad. Me sentaba en la cama, me ponía a llorar, es cierto, es cierto. Y todavía no. Una gota de esperanza en un mar. Y la imagen de él, a toda hora. ¿Y qué pasó? Que la cancelaron. La juez recusó a la juez y no hay nada que hacer ahí. ¿Y qué razones dio para...? Dijo que no era competente. Que no era competente. Y otra vez vuelve y la cancelaron. Es el colmo. No, toca que vuelva a dar una vuelta en otra instancia. Como que sus hijos de uno no valieran nada. Como que todo lo que pasó no hubiera valido nada. Como que uno no es nada. No hay esperanzas. No hay nada. Trujillo, una gota de esperanza en un mar de impunidad. Las víctimas, la sociedad, las instituciones han comenzado a hablar. Y esto es bueno para las víctimas que necesitan conocer la verdad, pero es particularmente útil para la sociedad que debe conocer su pasado para abarcar mejor el presente y preparar su futuro, un futuro mejor. Por eso es tiempo de hacer memoria. Una nueva suspensión en el caso que se adelanta contra Henry Loaiza alias el Alangrán surgió hoy en el proceso que adelanta un juzgado en la ciudad de Buga. La juez manifiesta que no es competente y ese recurso tendrá que resolverlo la corte, puesto que en Tuluá también se habían negado para asumir el proceso en contra de Henry Loaiza. Señor Loaiza, ¿qué espera de ese recurso de habeas corpus que presenta su abogado? No, señor, yo no sé nada. Lo único que él sabe el abogado. Es que ya vencieron los términos para que él goce de la libertad provisional por este proceso y no se la han concedido. Esto implica un problema de lealtad procesal y simplemente una acción de dilación de la misma. Él no sale libre, la libertad sería simbólica. Que muchas personas de muchos lugares del país se tengan que trasladar para poder funcionar y llevar a cabo una audiencia para que algún día se pueda hacer justicia en Colombia. La fiscal 17 le tiene 2 procesos con más de 100 y pico de homicidios, de derechos humanos. Yo llevo 13 años indicado. En el 1989 se realiza una marcha campesina al casco urbano de Trujillo. En esa marcha participaron personas de todas las veredas. El padre Tiberio dijo, van a la marcha pacífica, para que ustedes puedan pedirle al alcalde que arreglen las carreteras, porque las carreteras estaban muy malas. Les solicitaban escuelas en las veredas, puestos de salud, están haciendo una serie de exigencias
Y esta marcha es catalogada como una marcha auspiciada o patrocinada por la guerrilla del ELN, que en ese tiempo era, pues, quien operaba en la zona. No era la guerrilla, ahí no había guerrilla, no meros campesinos. Y la gente que hacía parte de las 20 cooperativas que había organizado el padre Tiberio, pues salió a apoyar la marcha. Las personas fueron acordonadas en el parque principal por militares del batallón de la tercera brigada, el batallón Palace de Buga. Ya vino el ejército y ya comenzaron a haber peleas. Cogieron este callapú y le dio un soldado a un policía acá, porque él estaba agrediendo a un niño. Entonces dijo, déjese aprovechar, no por el niño, entonces ya sacó la astilla y se la pegó. Entonces ahí donde fue donde siguió la pelea y comenzaron a dar plomo. Cuando mi papá salió, quitaron la energía y empecé a escuchar disparos. Luego dicen que a raíz de esa marcha empezaron ya a incrementarse los asesinatos selectivos. En marzo de 1990, pues ya casi un año después de la marcha, ocurrió un enfrentamiento entre el ejército y la guerrilla y dan de baja a unos militares. Pues que eso es lo que aparece en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La guerrilla estaba emboscada y subía como 7 soldados del batallón de Buga y entonces a ellos los mataron en Playa Alta. De momento nosotros hicimos encuentro de 9 cadáveres militares y un civil, al parecer de la región. La semana pasada fueron asesinados 8 militares en una emboscada guerrillera. Esta semana van 15 personas desaparecidas. Otras 3 fueron asesinadas y 3 más quedaron heridas. Terminados los enfrentamientos, la guerrilla se va, eso fue finalizando el mes de marzo. Y en la madrugada del mes de abril se entran a la vereda La Sonora, cerca donde fueron los enfrentamientos, y desaparecen un grupo de 11 personas. Entre ellos, pues, una mujer de 59 años, doña Esther Callaputroches, que ella era la partera de la vereda, y es acusada de ser la enfermera de la guerrilla. Entre los desaparecidos se cuentan 3 carpinteros hermanos. Una de sus hermanas no sabe cómo desaparecieron. Que no los devuelvan, que no nos los quiten. Cuando subió todo el ejército dándonos balas en la casa, el cartón de la casa quedó todo roto. Las camas nos la dañaron, a mí me dejaron sin nada. Todo eso como que yo tenía las gallinitas, yo tuve que dejarlas. Los campesinos de la zona manifestaron que tienen miedo y algunos anunciaron que abandonarán la región por temor a nuevos combates. Nosotros nos veíamos encorralados por lado y lado. Cuando vino la guerrilla, nos ofrecieron plata con tal de que se fueran mis hijos, se los llevaron. Él me contó, dijo, mamá, yo pensaba que esta era la última, que decía un comandante, pero que es pegarle un tiro. Y yo rezaba mucho, mamá. Ya por el ejército, ya por la guerrilla, estamos en un juego, en un camino sin salida. Y así sucesivamente empezaron a acusar a toda la gente de ser colaboradora, auspiciadora, sencillamente porque vivían en una zona donde hubo un enfrentamiento. Por ahí el martes bajaba el ejército con el hijo mío, todo tapado, él se le veía así, no los ojos nomás y las manos acá. Las manos parecía un banco, que a él le metió alfileres en las manos, en los pies. Era horrible hinchado, porque él mostró así, me hacía así. Y cuando yo pensé, cuando yo ya desperté, yo estaba en el hospital. Pero el vacío de mis hijos nunca se olvida. Aquí lo tengo en el corazón. Ebanistas, motociclistas, caficultores, todas las personas de muchas partes las cogieron y les hacían de todo, ¿no? Entonces, de manera que esa fue la situación de mi muchacho, no se supo que... Él administraba el café
y tenía encargos, porque eso lo encargaban 5.000 palos, 10.000, lo que fueran. Entonces los iba cultivando hasta que ya estaba en forma de llevarlo y si era posible él mismo iba y lo llevaba a las fincas. A nosotros nos cayó pues como la broca, mejor dicho, porque vea, ya él faltó, pues ya ese café en tiempo de verano había que regarlo por la mañana y por la tarde. Ya pues en un verano, pues eso ya se fue poniendo amarillento. Yo conectaba esa manguera y me iba a regar ese café por allá. Eso me agarraba, era como un ataque, una cosa, yo me parecía que lo veía por ahí encurrujado, que lo veía por ahí bregando por el medio de las ceras de café, que no, yo me ponía a gritar, me agarraba una cosa que me parecía que, entonces yo venía y cerraba allá y no regaba ese café, entonces eso se fue acabando, fue la causa. ¿Sabe qué pensaba yo en ese tiempo? En esos días yo pensaba, ni porque yo nosotros hubiéramos sido culpables de lo que le pasó a él, que porque siendo lo que él cultivaba ya llegara el momento de destruirse todo así. Lo que mi hijo tan joven y quién sabe cómo fue la muerte de él, qué martirio, qué cosa, ¿Ustedes qué creen? En 18 años todavía tienen que existir los huesitos, ¿cierto? Pienso yo aún, si fue verdad que lo echaron al río. ¿A dónde quedó? ¿A dónde? Yo le decía a Germán, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues porque yo no entendía nada de eso. Cuando ese otro tipo se me arrimaba y me chuzaba con un revólver. Y entonces me decía, es que dígame, hijo, bueno, no sé qué, ¿dónde tienen las armas? Y yo, ¿pero cuáles armas? Nosotros no tenemos armas. Entonces decía, no, dígame, porque no, entonces él desaseguró ese aparato. Yo dije, pues yo me imaginé que a mí me ha llegado el día. Entonces nos decían, bueno, yo no sé, lo único que yo les digo a ustedes es que si esto se sabe, aquí no hay nada. Apareció al lado de la carretera entre la cuneta, ahí lo encontramos. La manito era llena de tierra, de la tierra de la carretera. La desaparición de él fue el 2 de abril de 1990, aproximadamente a las 10 de la mañana. Fue recogido de una banistería que se encontraba en uno de los locales de la galería. Y ese mismo día, antes de ese hecho, minutos antes, habían recogido otros ebanistas que se encontraban en otra banistería en los alrededores del parque. Estos muchachos fueron trasladados en unos carros hasta la ciudad de Tuluá. Fueron de entrada a la Sijín y después los sacaron de ahí y no se volvió a saber nada de ellos. Se supo que los entraron a la Sijín porque algún ciudadano que también fue muerto estaba haciendo una declaración allá y cuando él salió estaba abordando un carro afuera cuando vio que ellos llegaron en unos carros. Alguno de ellos le hizo una seña porque eran 5 los ebanistas que iban ahí, como quiera que eran los 3 hermanos Vargas, Alirio Granada y José Agustín, que es mi hermano. De ahí en adelante, pues mi padre se dedicó a buscarlo por el río, estuvo viajando hasta Marsella, exhumaron cara en Marsella. Los restos de él nunca han aparecido.
él quedó desaparecido totalmente. Se dice que los arrojaron, que los partieron con una motosierra y los arrojaron al Cauca. Unos nombran a Tiberio solamente por lo que le pasó y el pueblo se marcó solamente por eso, pero no nombran de verdad lo importante que fue, la falta que hace. ¿Quién sabe qué cosas se dio cuenta el padre? Pues que cuando eso era que se perdía en una persona en una parte, otras en otra, y que todas esas cosas. Entonces él comenzó a dar la misa y ya después pues lo que hablan ellos, la medida que dan, cosas así. Cuando se fue pues alterando la voz. Y entonces dijo, acá en Trujillo están ocurriendo muchos hechos, muchas cosas indebidas, muchas cosas que yo no voy a pasar por eso. Bueno, con sentido cristiano realmente tenemos que decir que protestamos por todo hecho de violencia que trata precisamente de empañar el ámbito de la paz que hemos querido establecer. Yo voy a ir y dijo qué día, que iba a ir al miércoles a Cali a la Procuraduría a ir a denunciar todos esos casos que estaban sucediendo, que muchas personas eran sabedoras, nadie decía nada, que esas estaban otorgando y que él si no se iba a poner a otorgar, que se iba a denunciar todo. Y llegó y se alzó la sotana y dijo, vea, yo soy un hombre como cualquier otro hombre, yo tengo pantalones y lo que sí le digo a estos bandidos es que cuando me tiren, que me tiren de frente. Encontraron los restos de él, todo mutilado, con motosierra, las manitos, los piecitos, la nuca, le pegaron 7 tiros acá, luego lo cogieron, como le dijera, lo castraron, lo dejaron sin extrañas, pues, que eso es dice el dicho. Después lo tiraron al Cauca. Para muchos murió en el sentido de que ya no nos podía ayudar en cierta forma, pero para mí él está vivo en todo lo que nos enseñó, en todas las cosas que dijo y en lo que dejó, porque él dejó cosas muy lindas en el pueblo. Que se perdieron de la oportunidad de la ayuda de él, esos son otras víctimas, están vivos, pero fueron víctimas porque les quitaron la oportunidad de que él los ayudara. Estaba realizando unas obras a nivel comunitario, desarrollando el empleo a través de las empresas comunitarias, programas a través de familia y de la juventud. Él sigue vivo, para mí sigue vivo. Cuando hablamos de Tiberio, me siento muy contento de contarles a todo el mundo lo que él fue. Y él vino a ayudarnos a muchas personas. Colombia vivió durante las últimas décadas una guerra de masacres. Es un fenómeno que destruyó los lazos sociales, que doblegó psicológicamente a las víctimas y que neutralizó el potencial de acción colectiva de los campesinos. La gente de Trujillo no tiene todavía claro qué es lo que está pasando.
que aquí no se puede hablar, porque aquí no hay autoridad ni no hay nada. No podemos por ningún motivo, si nosotros vemos algo tenemos que denunciar. De hecho estuvimos callados más de 6, 8 años donde nadie decía nada, porque lógicamente todo aquel que quería hablar o exigía justicia, pues era vilmente asesinado nuevamente o era desaparecido. Descubrimos acá en Trujillo que si seguíamos callando, lo que estábamos era beneficiando a una cantidad de victimarios que no tenía razón de ser. La Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz en el año 90 recibió a muchos testigos de la zona, entre ellos a gente que trabajó muy estrechamente con el padre Tiberio en la parroquia y que tuvieron que salir para salvar sus vidas antes de que los mataran. Con esos primeros informes fuimos elaborando un informe para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Primero quisimos presionar a la Procuraduría para que tomara cartas en el asunto y a la Dirección Nacional de Instrucción Criminal para que esto no se quedara en la impunidad. La decisión fue, bueno, primero unirnos. Ahí fue donde nació en el año 95 AFAVIT, que es la Asociación de Familiares de Trujillo. Y como entidad legalmente constituida fue que pudimos iniciar un proceso de demanda contra el Estado, el cual continúa hasta el día de hoy. ¡Por nuestros muertos! ¡Ni un minuto de silencio! ¡Toda una vida de lucha! No sé si ustedes sabrán cómo se dieron cuenta la humanidad pues, de la situación que está pasando acá en Trujillo. Entonces me parece que fue un señor que fue a dar por allá y pues lo hicieron pasar es que como un loco y que examen y nos juntaron para nosotros. Ese muchacho vivió por allí, yo lo conocí. Los jueces de Cali y de Bogotá, de pronto ellos hicieron caso omiso a esto, al testigo presencial lo declararon loco, que era enajenado mental, que decía cualquier cantidad de mentiras. La Comisión de Investigación de los Sucesos Violentos de Trujillo pide investigar penalmente al médico que realizó el examen psiquiátrico al principal testigo de los hechos, Daniel Arcila, un campesino de la región, quien en ese momento fue declarado como loco y luego desaparecido. Bajo la coordinación del defensor del pueblo Jaime Córdoba Triviño y con la veeduría de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, se pudo llegar a importantes conclusiones que serán entregadas mañana al propio presidente Samper con el fin de buscar las sanciones penales contra los autores intelectuales y materiales de crímenes tan horrendos como desde las épocas de la violencia de los años 40 y 50. El gobierno quiso hacer público el informe de Trujillo, pues yo creo que lo que revela el informe de Trujillo realmente es una situación tanto más preocupante porque el informe revela lo que es la administración de justicia en Colombia, ¿no? Este caso había sido investigado por la Justicia de Orden Público, por la Procuraduría General de la Nación, habían absuelto a todos los que fueron acusados de estos crímenes y sin embargo la comisión llegó a la conclusión de que eran culpables. O sea, eso revela una situación muy desastrosa en la justicia colombiana, ¿no? Entonces ya todas esas cosas, ya pusieron la cosa en candela y ya fueron averiguando y ya todas las cosas. Cuando un día en un noticiero, cuando yo viendo las noticias y cuando vi que Samper habló, que bueno, que en cuanto a los hechos de Trujillo. Acepto, como presidente de Colombia, la responsabilidad que corresponde al Estado colombiano por la acción u omisión de servidores públicos en la ocurrencia de los hechos violentos de Trujillo sucedidos entre los años de 1980 y 1990. Acepto, como presidente de Colombia y en defensa del derecho internacional humanitario, la responsabilidad que corresponda por las infracciones graves cometidas por servidores del Estado en desarrollo de estos mismos acontecimientos. Espero finalmente que nuestros hijos algún día nos perdonen cuando estén respirando el aire puro de la paz, el haber sentido tanto odio cuando teníamos derecho a tanta esperanza. Muchas gracias.
guerreros, de vendedores ambulantes. Presente. El grupo de 10 personas, padres, madres, que murieron de pena moral. Acepto como presidente de Colombia la responsabilidad pecuniaria derivada de estas graves acciones u omisiones del Estado. Bueno, en el día de hoy yo quiero dar gracias que la vida, que Dios, que la naturaleza me ha permitido desarrollar un trabajo aquí al interior de la comunidad. A la comunidad no se le cumplió de manera cabal en todos los proyectos que les prometió. Me ha permitido comprobar prácticamente durante un mes hasta dónde se ha cumplido ese resarcimiento con la comunidad de Trujillo. No aparece en contrato, no aparece en convenios. Supuestamente hubo sobrecostos, de todas maneras dejan muchas dudas. Imagínense unas casas con alambre y estopas, o sea, costales, y echaron un cemento ahí sobre esos costales. Todas tenemos hijos y necesitamos unas viviendas dignas que podamos vivir. Y allí es donde nosotros vamos a constatar una inversión que se hace en el encerramiento de escuelas, construcción de centros de salud, mejoramientos de vivienda. Cada peso que se roban los corruptos es un centro de salud, una carretera, una escuela. Hubo muchos proyectos, pero esos proyectos no tuvieron ninguna continuidad. Cada bulto de bienestarina que sale de los centros de bienestar familiar es dejar sin alimento a un montón de niños de nuestro país. Esos proyectos quedaron prácticamente que enterrados. Acá se encuentra una cantidad de hojas de vida de las personas que tenían puestas sus esperanzas en esta empresa. Aproximadamente son unas 90 personas, mujeres cabeza de hogar. En vez de haber aliviado un poco el desempleo que tiene la comunidad, prácticamente que hoy están viviendo la misma situación de hace 10, 12 años atrás, y a la comunidad pues se le mintió. Dijeron que ahora en mayo, ya que en junio y ahora que en julio, entonces ya quién sabe cuándo era. Y ahora que Acción Social vino y se vinculó con nosotros, tenemos esperanza y creemos que ahora realmente sí la empresa va a surgir y va a salir adelante. Espero que la actitud que hoy asumimos sirva de ejemplo para todos los servidores públicos de Colombia sobre el compromiso indeclinable de mi gobierno de respetar y de hacer respetar los derechos humanos. Ante la captura de capos como Diego Montoya y la aparición de este cargamento de fusiles en un barrio de Cali, según algunos informes de inteligencia, tanto machos como rastrojos están dedicados prácticamente a exportar mercenarios desde el Valle del Cauca hacia otras regiones. La policía Valle capturó a 13 personas en el norte del Valle, entre estas 2 cabecillas de la banda delincuencial, los machos y los rastrojos. De esta manera la policía logró la captura de 13 personas solicitadas por los delitos de homicidio, tráfico y porte ilegal de armas y concierto para delinquir en el norte del Valle. Ya los actores de violencia son otros, y ya hay un fenómeno de violencia más silencioso, de los cuales la comunidad no se atreve a denunciarlo, ¿no? Y parece que la situación como que no cambiará para la comunidad. Recordar el pasado y construir verdad acerca de lo sucedido en Colombia nos permitirá esclarecer los hechos y hacer visibles las impunidades y los silencios. Nos permitirá también abrir espacios para el duelo y la denuncia, señalar los límites éticos y morales que permitirán a las comunidades detener la violencia y hacer memoria para que esto no se repita nunca más. Este árbol lo sembró ahí la hermana pequeñito. Y él se fue creciendo y se fue abrazando, como queriendo decir que así tenemos que abrazarnos las víctimas de Trujillo. Es algo muy bonito porque pues dentro como del dolor, de la desolación y todo eso, pues surge una relación que hasta ahora, pues gracias a mi Dios, ha sido fuerte y ha superado obstáculos en todo sentido, pero pues creo que ha salido algo muy bonito.
Ella acompañó a mi hermana cuando la exhumación de los restos de mi madre. Cuando ya tocó ir al cementerio a exhumar los restos de Germán, yo la acompañé. Ella se fue a acercar a la fosa donde estaban los restos, pero yo le veí la angustia que ya tenía. Yo le dije, mija, yo hago ese trabajo por usted. Señor de la vida y de la historia, míranos aquí y ahora, rodeando conmovidos la carne destrozada de tu pueblo. Cuerpos ensangrentados que nos interpelan y que nos revelan la capacidad de maldad que puede habitar en el corazón humano. Trasladamos los restos a la iglesia, ahí los dejamos hasta el día de la peregrinación, que ya ella con los restos de Germán, yo con los restos de mi mamá, el hermano mío con un cofre simbólico de los restos de mi hermano, y los trasladamos al parque cementerio de Monumento. Esta escultura es la mamá de Efraín, el esposo actual mío que murió de pena moral. Plasma como la tristeza y la angustia que ella tenía al haber desaparecido su hijo. Hoy nada más estuve viendo la escultura de ella y estuve viendo la escultura de José Agustín, y la verdad uno los ve ahí, en un cemento ve uno la persona que uno quiere ver. Aquí tenemos a Germán, es mi esposo asesinado. Yo sé que ella tuvo un esposo, yo sé que ella, aún después de 10 años conmigo juntos, yo sé que ella lo sigue queriendo. Y lo hice con el máximo amor que puede tener una esposa hacia su esposo, porque fue un magnífico compañero, fue amigo y fue para mí el mejor hombre. Es difícil hacerlo porque de todas formas es en cemento y pues hay que trabajarlo y pulirlo muy rápido, pero pues intenté y para mí sí, o sea, sí es él y sí quedó plasmado ahí, y yo lo veo que, o sea, que él quedó contento y quedé yo, porque pude sacar como todo ese rencor, toda esa rabia, todo ese odio que yo tenía. Siempre va a ser doloroso, el dolor va a permanecer, pero que por lo menos no nos ponga tan mal. Que no todas las noches nos acostemos a llorar, que no todos los días sigamos esperando a la persona desaparecida, porque como no tenemos su cuerpo, creemos que de pronto existe la posibilidad de que esa persona haya estar viva. Por eso, el hacer las esculturas acá, eso es una forma de afrontar las cosas, porque estoy tratando de reconstruir a mi familiar masacrado y desmembrado y volverle a poner sus miembros y volverlo a vestir. Eso hace parte de la elaboración de duelo. Es que pasaron 18 años, pero seguimos recordándolo y seguimos enfrentándolo y seguimos elaborando duelo. Tuve un sueño con él. Yo sentí los pasos que entraron así como el corredor, los pasos bien de él. Y estaba yo, cuando en eso que desperté, cuando sentí los pasos que venían llegando. Entonces yo desperté cuando él que se encurrujó al lado de la cama mía y me dijo, me conversó, me cogió la mano así y me dijo, mamá. Y yo, en vez de darme como angustia, como me sentía mucha alegría, porque yo decía, como eso a lo que yo pedía, soñarme con él, pero yo lo que quería era como un sueño, como saber dónde estaban los restos de él. Y no, eso no llegó a cabo, los restos de él no aparecieron, pero me soñaba con él, y en sueños bonitos, no pues como cosas desastrosas, sino él todo alegre, sonriendo y todo contento. El marido mío, Rigoberto. Mira el chofer de Puente Blanco. Es el novio de Alba, ese muchacho. ¿De Ale? De Alba. ¿De mi tía? No. ¿De mi tía Alba? Sí. Ella es la madrina de su mamá. ¿Y también la desapareció? No. Se le desapareció un hijo a él. Y murió de pena moral.
Hola. Buen día. ¿Conseguí 2 martillos? Uy. Fácil. El muro está allá, esa parte está muy mojada. Uy, ahorita me va. Ese sí clavan bueno ahí. Es más, no, ahora otro poquito de refresco, ¿eh? Pero plasmarlo de lado. Estamos haciendo el recordatorio de paz. Es como plasmar un recuerdo que tengo de él porque pues quedé muy pequeño, quedé 2 años y pues no sé, es como hacer un recuento de cómo era él y por lo menos tener aquí una imagen de él para recordarlo para siempre. Para nosotros esto es un lugar santo, porque esto es donde están todos los recuentos, todas las, no sé, como todas las imágenes, todo lo que eran las personas. Yo crecí sin un padre, porque a él lo mataron cuando yo tenía 2 añitos. Y pues por lo menos a mí se me hizo muy duro crecer sin un padre, sin un apoyo, sin alguien que me diera consejos, sin alguien que me orientara, pero pues tuve a mi madre, aunque me hace muchísima falta, sí, pero la vida es para seguirla y pues no sé. Sí, a los muchachos de la universidad yo acá rato los traigo acá a contarles la historia del monumento, para qué es esto. Yo más que todo tengo amistades como que son relacionados como con la violencia y con lo que me pasó a mí. O sea, la mayoría de mis amigos y yo, o sea, hacemos como coritos así para estar contando lo que nos pasó, lo que sucede en este momento en Colombia. Yo nunca me veré con un arma en las manos. Hasta ahora no, yo sé que no. Yo hice exactamente esta escultura, ¿no? Yo creo que quedó excelente, muy bonita, porque la hice yo. Es de un ex suboficial del ejército, no es mía, es de todos. Hay muchos de AFABI acá que son directamente afectados y otros de la labor social, varios estudiantes del Julián Trujillo, que también hay que meterlos al cuento, como dicen, para que sientan, ya que este parque es algo muy importante para los trujillenses. La vida humana, pues no hay cómo repararla. Fueron muchas personas que desaparecieron y muchas personas que fueron masacradas y pienso que para eso es el monumento, como para recordar qué fue lo que sucedió y que esto no vuelva a suceder. En ese trabajo llevamos 1 año y medio, porque cuando yo entré acá, esto estaba abandonado, jardín no había. La ambición mía de ver el parque monumento limpio y ir sembrando jardín hasta arriba y helicoниas, ya las encargué. Con lo que yo de pronto me vaya ganando, voy comprando jardín en los videos para sembrarle a los rosarios, que eso es lo que yo quiero, y ahí llenar el jardín, la casa, que se vea todo bonito, que cuando la gente venga, vea admirada todo lo que uno ha hecho. Eso es lo que yo, mejor dicho, quiero del Parque Monumento. Y entonces en eso es que uno se anima, pues de que bregar acá con esto, porque no solamente uno ha luchado con ellos, sino que las demás personas también vienen a... Entonces, ¿cómo dejar uno acabar lo que la gente ha querido ayudar? Nuestro dolor no proviene del exterior, cada uno lo llevamos dentro de nosotros mismos, como un manantial que no se agota. Es necesario entonces esperar, aunque la esperanza haya de verse a veces frustrada, pues la esperanza misma es una dicha, y sus fracasos, por frecuentes que sean, son menos horribles que su extinción. La guerra es la obra de arte de los malvados, es la coronación de su formación, el broche dorado de su profesión. Ellos no han sido creados para brillar en la paz.
es un grito que estamos haciéndole a la comunidad de Colombia y del mundo para que pongan los ojos en Trujillo, para que miren que Trujillo es una comunidad golpeada, que tiene la necesidad en este momento de que el país y el mundo lo miren con ojos de amor y no lo miren con ojos de violencia como hasta ahora se ha mirado. Esta es la memoria que tienen ellos, o sea, a ellos les callaron su voz, a ellos los silenciaron, pero entonces nosotros a través de este proceso estamos mostrando que ellos no están callados, que ellos están gritándole a Trujillo y al mundo que aquí estamos. Y no importa que nos hayan masacrado, no importa que nos hayan picado como picaron a muchos, no importa que nos hayan desaparecido y no aparezcan por ningún lado, pero ahí están y están diciendo no más.